Señor, yo no puedo cambiar a mi esposo, pero sí te pido que cambies mi corazón, porque no quiero ser amargura. Quiero estar lista para restaurar mi matrimonio. Por eso hoy elijo confiar en ti. Dios te bendiga, familia Restaura. Hoy continuamos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 16, donde muestra el inicio de la relación entre David y Jonatán, y también el comienzo de los celos de Saúl hacia David, resaltando que esto pasa justo después de que David matara a Goliat. Pero vamos a desglosarlo en varias partes. Primero, encontramos la amistad de David y Jonatán, versículos del 1 al 4. Resulta que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y lo amó como a sí mismo. ¿Qué vemos aquí? Jonatán, el hijo del rey Saúl y heredero al trono, conecta de inmediato con David. Hace un pacto de amistad y le da su manto, su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Y el punto clave en esto es que en aquella cultura entregar el manto y las armas era prácticamente decir: te cedo mi estatus y me pongo a tu nivel. Jonatán reconoce que David tiene el favor de Dios y renuncia a sus propios derechos al trono, pero sin resentimiento. Esto es lealtad pura. Segundo, encontramos que David gana popularidad, versículos del 5 al 9. Dice esta porción que David salía donde quisiera que Saúl le enviaba y tenía siempre mucho éxito. Saúl pone a David como jefe militar, gana todas las batallas y entonces las mujeres cantan. Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000. ¿Cuál era el problema en esto? Que esa frase enciende los celos de Saúl. Solo le falta el reino, pensó Saúl. Y aquí empieza el giro. El favor de Dios sobre David se vuelve una amenaza para Saúl. Recordemos lo que hemos venido leyendo y explicando al respecto de Saúl. Cómo se le subió el trono a la cabeza. Cómo entró en él la desobediencia y cómo empezó a tomar decisiones erradas desde sus propias fuerzas. Tercero, encontramos también que Saúl intenta matar a David. Lo vemos en los versículos del 10 al 12. Dice que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y David tocaba el arpa como otros días, y Saúl tenía una lanza en su mano, la cual arrojó diciendo: enclavaré a David a la pared. ¿Qué vemos aquí? Saúl tenía episodios de tormento mental, los cuales eran descritos como un espíritu malo de parte de Dios. Y a lo mejor te preguntarás, ¿pero cómo así que Dios le envía un espíritu malo? Pues esto es un juicio sobre su desobediencia anterior. Y ese dato importante, ese espíritu malo de parte de Dios, no significa que Dios haga el mal. En la teología hebrea significa que Dios retira su protección y permite que las consecuencias del pecado de Saúl actúen. Saúl ya había rechazado a Dios, así que queda expuesto a su propia inestabilidad. Es decir, el pecado abre puertas y es donde la persona cede con derecho legal a cualquier tipo de demonios el permiso de entrar a su vida, y no precisamente para darle paz y felicidad. Y esto lo permite Dios como consecuencia de sus actos y como juicio a su situación. Cuarto, Saúl teme y aleja a David. Lo encontramos en los versículos del 12 al 16. Dice la palabra que Saúl temía a David, porque Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y encima todo Israel amaba a David. ¿Y qué vemos aquí? Que Saúl asciende a David a general de 1,000 hombres para alejarlo. Piensa que si lo manda a la guerra, pues moriría. Pero David sigue teniendo mucho éxito y el pueblo lo amaba porque era muy valiente, era prudente y Dios estaba con él. Saúl se da cuenta de esto y le invade aún más el terror. El contraste central aquí
es que Jehová estaba con David. En él había humildad, éxito y amor del pueblo, mientras que el Señor, que se había apartado de Saúl, pues Saúl solo podía producir y proyectar miedo, paranoia y pérdida de autoridad. Pero analicemos cuál es el tema central de este pasaje. Mira, hay dos formas de reaccionar al propósito de Dios. Número 1, Jonatán ve a Dios obrando en otro y se alegra, suelta el control. Número 2, mientras que su padre Saúl ve a Dios obrando en otro y se resiste, se aferra al poder y se autodestruye. Sencillo, porque se llena de celos y envidia, cegándolo y entenebreciendo su mente y hasta su alma. Pero vemos a un David que aún no hace nada para tomar el trono. Solo es fiel donde lo ponen, porque es que el problema es de Saúl, no de David. Familia, el texto contrasta la lealtad desinteresada con los celos. Yo te hago ahora una pregunta un poco incómoda. Cuando alguien cerca de ti recibe algo bueno, ¿tú reaccionas como Jonatán? ¿O tu reacción es más parecida a la de Saúl? Pero bueno, llevando este pasaje al proceso de restauración matrimonial, resaltamos que hay 3 cosas que revientan o restauran cualquier matrimonio: los celos, la lealtad y quien tiene el favor de Dios en la relación. Aterricemos esto. Número 1. Identifica si estás operando como Saúl o como Jonatán. Porque es que en el matrimonio siempre hay un David y un Saúl internos. Saúl, cuando ves que tu cónyuge tiene éxito, atención, paz o el favor de otros, te entra el miedo. Piensas, si él brilla yo me apago. Eso genera celos, control, comentarios pasivo-agresivos, distancia. Saúl intentó clavar una lanza porque no soportaba que David fuera más amado que él. Pero también tenemos a Jonatán. Ves a tu cónyuge ganar y te quitas el manto, le cedes honor, le dices, tú puedes, te alegras genuinamente. Renuncias a tener la razón o ser el que manda para proteger el pacto. Pregúntate hoy, ¿me alegro cuando mi esposo es elogiado, crece espiritualmente o tiene paz? Evalúalo allí a solas con el Señor, siendo honesta, siendo honesto. Si luego notas que de repente hay alguna rasquiñita, pues ahí está el Saúl que hay que confesar. Segundo, el problema no es la otra persona, es el espíritu malo que entra. Saúl no atacó a David porque fuera malo. Atacó porque perdió la esencia de Dios y quedó expuesto a su inseguridad. En matrimonios rotos, el problema es que cuando Dios se aparta de la relación y entra el espíritu malo, es decir, la desconfianza, la amargura, la memoria selectiva de las heridas pasadas, etc. Y de allí es donde llega la ruptura, o a través de la infidelidad o cualquier otro motivo. Recuerda que no se puede restaurar el matrimonio con un corazón seco. La prioridad es pedir que Dios vuelva a ser el centro. Tercero, haz lo que hizo David. Fidelidad sin defenderse. David no conspiró contra Saúl, no devolvió la lanza, siguió sirviendo, siendo prudente y dejó que Dios defendiera su nombre. Versículo 14 dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y por eso Jehová estaba con él. En la restauración matrimonial, mucha gente se desgasta tratando de probar su punto, de hacer que el otro vea. David no hizo eso. David fue fiel en lo pequeño, obediente a Saúl, valiente en guerra y honesto en su trato. En tu proceso de restauración debes dejar de enviar lanzas, no más sarcasmo, no más sacar trapos sucios del pasado. Haz lo que te toca hacer hoy sin esperar que el otro cambie primero. Primero tú. Deja que Dios defienda tu posición. Mira que la gente amaba a David sin necesidad que él hiciera campaña por eso. Lo vemos en el versículo 16. Cuarto, buscó un pacto de Jonatán. Jonatán y David hicieron pacto cuando todo iba bien.
En la restauración necesitas eso. Son acuerdos explícitos, como por ejemplo, dejar de amenazar con separación o divorcio en cada pelea, entregando el manto, ceder control a Dios, pedir perdón primero y ser vulnerable, ser sensible. También poner límites con terceros que alimentan el conflicto. Igual que hizo Jonatán, él se apartó de su papá Saúl cuando fue necesario. Familia, te dejo algunos pasos concretos para esta semana. Primero, escoge un área donde tienes celos hacia tu cónyuge. Puede ser que él o ella conecta mejor con tus hijos, tienes más paz, es más tranquilo, más tranquila, es perdonado más rápido. No lo sé, escríbelo, analízalo y ponlo en oración. Segundo, ora. Señor, que estés conmigo, te pido como estuviste con David y quita de mí todo aquello que me aparte de ti como a Saúl. Tercero, haz un acto de quitarte el manto. Elogia algo genuinamente de tu cónyuge frente a otros. O cede algo pequeño donde normalmente siempre hay peleas. Familia, esta enseñanza y estos consejos al respecto de la restauración también son para aquellas personas que quieren aprender, aunque todavía su esposo, su esposa no haya regresado a casa. Porque es que la restauración no comienza cuando el otro cambia. Empieza cuando tú dejas de operar con el espíritu de Saúl y pides el corazón de Jonatán. Familia, yo pasé por todo eso y sé que es pesado porque solo el hecho de pensar que alguien que tanto amas rompió la confianza y te dejó en tierra de nadie entre dolor y esperanza, te va a llevar a creer que él no merece tus cambios, tus buenos cambios. Pero no te dejes engañar, porque es que esos pensamientos son dardos del enemigo. Mejor prepárate, aliméntate de todo lo que en este canal y en otros muchos canales de restauración preparamos para ti. Mi equipo y yo estamos aquí para que no tengas que hacerlo sola, ni tampoco fingir que estás bien. Hoy te dejo 4 ideas prácticas para prepararte mientras esperas, usando el libro primero de Samuel 18. Cierra la puerta al espíritu de Saúl en ti, porque cuando hay adulterio es normal que salgan celos, amargura, inseguridad, ganas de controlar, ganas de cobrar cuando él regrese. Eso es de Saúl, porque el miedo a salir lastimada otra vez te hace atacar antes que te ataquen. Toca tener mucho cuidado con eso. Pero ¿y entonces qué hacer? Pues nombra lo que sientes sin actuar, claro. Tengo rabia, tengo miedo, no confío. Decírselo a Dios primero le quita fuerza. Corta las cosas que alimentan la amargura, como revisar su teléfono a escondidas, como hablar mal de él con todos, como imaginar escenarios, etc. Eso no te prepara para el regreso, eso te amarga más. Tu trabajo ahora no es cambiarlo a él, es guardar tu corazón para que cuando él regrese no seas tú la que destruya la oportunidad con lanza en mano. Segundo, familia, trabajar en ser David con Jehová aunque estés sola, aunque estés solo. Primero de Samuel 18:14 dice, prosperaba David porque Jehová estaba con él. David no estaba ocupado en vigilar a Saúl, estaba ocupado en ser fiel donde él estaba. Vuelve tú a rutinas que te den paz, como la oración, la lectura de la Biblia, el ejercicio, dormir. Y ojo, no es para merecer que él vuelva, sino para que tú no te pierdas en el proceso. Busca también apoyo externo, un pastor, un consejero matrimonial, un grupo de mujeres que hayan pasado por esto. Pero no cargues esta situación tú sola. Proverbio 11:14 dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, si hay hijos, protege su corazón. No los uses como mensajeros ni les hables mal de su papá. Ellos ya cargan lo suficiente. Tercero, pon límites claros antes que regrese. Porque amar tampoco significa aceptar todo. Prepárate escribiendo quizás qué necesitas ver en tu cónyuge para creer en que el arrepentimiento es real o genuino. Porque no es solo un lo siento, es también cambio de patrones, es transparencia, es consejería, es cortar contacto con la otra persona. Escribe también a lo que no estás dispuesta a tolerar otra vez. Y ojo, esto no es para amenazar, esto es para que tú no vuelvas a traicionarte.
Habla todo esto con un consejero o un pastor antes, no en medio de esa conversación emocional cuando él regrese. Nos toca prepararnos, porque un regreso sin límites se convierte en otro ciclo de dolor, mientras que un regreso con los límites sanos y adecuados es una oportunidad real. Cuarto, deja el resultado en manos de Dios. Tú no controlas si Él vuelve, ni cuándo, ni con qué corazón. Intentar controlarlo solo te va a desgastar. Primero de Samuel 18:12 dice que Saúl tenía miedo porque Jehová se había apartado de él. El miedo de Saúl era que Dios estaba con David. Tu paz viene de saber que Dios está contigo y que no te falta nada. ¿Vuelva el cónyuge o no vuelva aún? Recuerda que esto no se arregla en un día, pero cada día que eliges cuidar tu corazón y acercarte a Dios, tú te estás preparando para lo que venga sin perderte a ti misma, a ti mismo en el proceso. Que el Señor te bendiga.